Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. David Copperfield, Charles Dickens. No es posible imaginarse un animal tan perezoso como el caballo del traginero. Caminaba lentamente con la cabeza próxima al suelo, como si se complaciera en desesperar con su tardanza a los clientes para quienes acarreaba encargos. Creí 2 o 3 veces, al verle alargar el cuello, agitándose de un modo extraño, que se reía al pensar en la desesperación que su tardo andar causaba, pero su dueño me aseguró que aquello era un acceso de tos, porque estaba muy constipado. También el traginero tenía la costumbre de llevar la cabeza colgante, y mientras guiaba, con los antebrazos apoyados en las piernas, iba dormitando. Sostenía las riendas en sus manos, más por costumbre que por necesidad, pues estoy seguro de que, aun sin ellas, el caballo hubiera llevado espontáneamente el cochecillo a Yarmouth. En cuanto a conversación, el cochero se limitaba durante todo el camino a silbar. Con las provisiones que contenía la cesta que sobre sus rodillas llevaba la Peggotty, hubiéramos podido llegar a Londres bien alimentados, aún haciendo el viaje por aquel medio de transporte. Durante las interminables horas del viaje comíamos y dormíamos alternativamente. La Peggotty se dormía tan profundamente como en la cama, apoyando la cara en el asa de su cesta, y nunca hubiera creído, a no oírlo, que una débil mujer pudiese roncar con tal fuerza. Dimos tantos rodeos por caminos vecinales y nos detuvo el carricoche en tantos sitios, entre ellos una posada donde estuvimos 1 hora para descargar unos largueros de cama, que llegué a Yarmouth fatigado y molido. Mi sorpresa no reconoció límites al divisar, desde un altozano del camino, una extensa llanura cubierta de agua, pues sabía por mi libro de geografía que la Tierra es redonda. Reflexionando, saqué la consecuencia de que Yarmouth debía estar situado en uno de los polos, única manera, a mi ver, de conciliar lo que veía con lo que decía el libro. A medida que nos íbamos acercando, vi ensancharse el horizonte como una línea y unirse a lo lejos con el cielo. Me pareció que alguna colina de tanto en tanto no haría mal para romper tanta monotonía, y que hubiera sido mucho más bonito si la tierra hubiese estado algo más separada del mar, y de ese modo la ciudad no se hubiese remojado durante la marea ascendente como una torrija en la leche. Pero la Peggotty, a quien comuniqué estas impresiones, me contestó con tono algo desabrido que había que tomar las cosas como eran, y que por su parte estaba muy orgullosa de ser una arenque de Yarmouth, sobrenombre con que designaban a los habitantes de aquella ciudad marítima. Cuando entramos por la calle principal, que me pareció muy rara, y percibí el olor a pescado, a pez, a estopa y a brea, cuando vi tanto marinero paseando y los carros que bailaban por aquel empedrado, comprendí que había sido injusto con una ciudad tan llena de vida y de movimiento. Así se lo confesé a la Peggotty, que escuchaba con gran placer la expresión de mi contento, y me dijo que era una verdad reconocida por todo el mundo, que Yarmouth era la ciudad más bonita del universo. Supongo que para ella todo el mundo serían los que habían tenido la buena fortuna de nacer arenque. «Allí está esperándonos Cam», exclamó de pronto la Peggotty. «¿Cuánto ha crecido?» Efectivamente, en la puerta de la posada estaba un mocetón de 6 pies de estatura y de robusta complexión. Su cara muy aniñada y sus cabellos rubios y ensortijados le daban el aspecto de un carnero. Llevaba una blusa de tela fuerte y un pantalón tan duro que, aun sin las piernas que iban dentro, se hubiera mantenido tieso. La prenda que definía su cabeza no podía llamarse sombrero, era más bien un trozo de la cubierta alquitranada de un barco viejo.
Cuando me apeé del carricoche, se acercó a nosotros y me preguntó por mi salud con tanta naturalidad como si fuésemos antiguos conocidos. A primera vista me pareció que yo no le conocía tanto como él aparentaba conocerme a mí, lo que no debe maravillarme, toda vez que no había vuelto a mi casa desde la noche de mi nacimiento, circunstancia que naturalmente le daba alguna ventaja sobre mí. Pero nuestra intimidad hizo rápidos progresos cuando me encaramó sobre sus hombros para llevarme a su casa. Cam, además de llevarme a cuestas, cogió debajo del brazo una de nuestras maletas. La otra la llevaba la Peggotty. Atravesamos senderos cubiertos de virutas y sembrados de montones de arena, y después de pasar junto a fábricas de gas, talleres de cordelería artesanales, almacenes de materiales viejos, cobertizos para calafatear, tiendas de efectos navales, forjas en plena actividad y otros muchos establecimientos análogos, llegamos al fin frente a la gran llanura gris que desde lejos había ya visto. «Aquella es nuestra casa, David», me dijo Cam. Miré en todas direcciones. Escudriñé con la vista toda la extensión que podrían alcanzar mis ojos, y no logré descubrir ninguna casa en todo aquel desierto limitado por el mar y por un río allá en la lejanía. Vi, sí, cerca de donde estábamos, una panzuda barca negra encallada en la arena, de un tubo de palastro, que hacía las veces de chimenea. Salían espirales de humo, pero nada que se pareciese a una casa. «¿No será tu casa eso que me parece un barco?» «Pues esa es, señorito David», me contestó Cam. Aunque me hubiesen ofrecido el palacio de Aladino, el huevo de Rock o cualquier otra habitación maravillosa de las 1001 noches, no me hubiera causado tanta ilusión como la idea novelesca de habitar en aquella barca. En uno de sus costados tenía una encantadora puertecita. Había techo y ventanas, pero el mérito principal de aquella casa consistía en que era un verdadero barco que seguramente había navegado por el mar cientos de veces. Un barco cuyo constructor jamás pensó en que pudiera servir de vivienda, varado en tierra firme. Si lo hubiesen construido para servir de casa, tal vez la hubiera encontrado pequeña, incómoda o demasiado aislada. Pero desde el momento en que su objeto no había sido ese, me parecía admirable para vivienda. En su interior todo estaba limpio y ordenado con gracia. Los muebles que constituían el ornato de la habitación principal de la casa eran una mesa, un reloj de Holanda con cucú, una cómoda sobre la cual se destacaba una bandeja, en la que había pintada una dama con una gran sombrilla, paseando seguida de un niño de aire marcial que jugaba al arco. Una Biblia impedía que la bandeja resbalara, pues de haberse caído hubiera roto unas cuantas tazas, platitos y una tetera que estaban alineados delante del libro. De las paredes y encerrados en cuadros de cristal pendían algunos grabados en colores representando escenas de la Sagrada Escritura. Todas las veces que he visto luego, en el transcurso de mi vida, cuadros semejantes en manos de vendedores ambulantes, he recordado inmediatamente el interior de la casa del hermano de la Peggotty. Entre aquellos cuadros, los más notables eran el de Abraham con túnica roja, dispuesto a sacrificar a Isaac pintado de azul, y el de Daniel en amarillo, en el centro de un foso y rodeado de leones verdes. Pero el cuadro que atraía irresistiblemente mis miradas era uno que se destacaba sobre la campana de la chimenea, representando, medianamente pintado, el buque Sarah Jane, construido en Sunderland. Lo notable de este cuadro era que sobre el barco pintado había adosado un modelito de popa tallado en madera, obra maestra de carpintería que a mí me pareció uno de los tesoros más preciosos que pudieran existir en el mundo. Con decir que en el techo había clavados muchos garfios, cuyo uso no supe entonces, y que para asientos rodeaban las paredes baúles y otros cómodos utensilios. Queda hecha la descripción de lo que vi a la primera ojeada cuando franqueé el umbral. No hay que olvidar que yo era un niño muy observador.
La Pegotti me enseñó mi alcoba situada en la popa del barco. Tenía una ventanita por la cual pasaba en otro tiempo la barra del timón, un espejo con su marco de conchas de ostras colgado a poca altura, una cama, lo justo para caber en ella, y sobre una mesa un manojo de algas colocadas en un jarro azul. Las paredes deslumbraban por su blancura y el cubrecama era de colores tan vivos que hería la vista. Era tan penetrante el olor a pescado en aquella deliciosa casa que, cuando sacaba mi pañuelo, se hubiera dicho por su olor que había servido para envolver una langosta. Cuando confié este descubrimiento a la Pegotti, me dijo que su hermano se dedicaba al comercio de langostas, cangrejos y langostinos. Y efectivamente, en un rincón vi gran cantidad de estos crustáceos revueltos unos con otros y metidos en un recipiente de madera que contenía además ollas y cafeteras. Nos recibió con gran afabilidad una mujer muy limpia, con delantal blanco, a quien yo había visto desde mi alto observatorio, las espaldas de Cam, saludándonos con la mano, cuando aún nos faltaban 2 kilómetros para llegar a la casa. A su lado estaba una niña preciosa, tal me pareció a mí, que se adornaba con un collar de cuentas azules. Cuando intenté abrazarla, se negó a ello y fue a ocultarse detrás de un baúl. Acabábamos de comer patatas con manteca y unas chuletas cuando vimos entrar a un hombre con los cabellos muy largos y cuyo rostro reflejaba bondad. Cuando vi que besaba a la Pegotti en las mejillas, no me cupo ninguna duda, conociendo el recato habitual de mi criada, de que el que acababa de llegar era su hermano. «Me alegro mucho de verte», me dijo el dueño de la casa luego que hubo abrazado a su hermana. «Somos gente algo ruda, pero estamos a tu disposición». Le di las gracias y le contesté que estaba seguro de que pasaría una temporada feliz en un sitio tan encantador como aquel. «¿Y cómo está tu mamá?», preguntó el recién llegado. «A Dios gracias, goza de tan buena salud como pueda yo desearle. Y me encargó que saludara a usted en su nombre», dije, añadiendo de mi cosecha un encargo que tal vez por olvido no se me había hecho. «Se lo agradezco mucho y ahora te diré que si puedes amoldarte a nuestra manera de ser durante 15 días, nosotros nos honraremos con tu compañía». Cuando me hubo hecho los honores de su casa de manera muy hospitalaria, se retiró a su alcoba para lavarse la cara con agua caliente, no sin decirme riendo que el agua fría no era suficiente para desprender la capa que formaba el polvo con el sudor. Pronto reapareció, habiendo ganado bastante con el aseo, pero tan colorado que involuntariamente pensé que su cara se parecía a sus langostas, cangrejos y langostinos, que entraba negra en el agua caliente y salía roja. Tomando el té y cerradas las puertas y ventanas por temor a las nieblas, las noches eran ya frías, me pareció hallarme en el sitio más delicioso y confortable que pudiera concebir la imaginación humana. Imaginaba que era cosa de hadas oír el mugido del viento sobre el mar, saber que la niebla invadía toda la desolada llanura que nos rodeaba y contemplar la lumbre en una casa aislada que además era un barco. La niña que, vencida ya su timidez, me dijo llamarse Emilia, estaba sentada a mi lado en la caja más pequeña en un rincón de la chimenea. En el rincón opuesto hacía calceta la mujer del delantal blanco. La Pegotti cosía a su lado, teniendo en la falda su caja, cuya tapa representaba la catedral de San Pablo y el cabito de cera. Cam, que me había dado ya la primera lección de un juego de cartas, trataba de recordar la manera de decir la buenaventura y dejaba señalada en cada carta la huella de su sucio pulgar. El patriarca de aquella casa fumaba apaciblemente su pipa. Creí el momento propicio para la conversación y la intimidad. «Señor Pegotti», comencé, «¿puso usted a su hijo el nombre de Cam por vivir en una especie de arca?» La idea debió parecerle muy profunda al interpelado, pues reflexionó largo rato antes de contestarme. «No, hijo mío, yo no le puse ese nombre.
Fue su padre, mi hermano José, quien se lo puso. Yo creí que usted era su padre. No, su padre murió hace algunos años. ¿Y de qué murió?, pregunté tras un momento de respetuoso silencio. Ahogado, me contestó el señor Pegotti. Tanto me asombró que el buen Pegotti no fuese el padre de Cam, que ya comenzó a preocuparme su parentesco con las demás personas presentes. En mi deseo de salir de dudas enseguida, me decidí a seguir preguntando. ¿Es hija de usted, Emilita? Tampoco. Mi cuñado Tomás fue su padre. No pude resistir el deseo de saber si habían tenido el mismo fin los padres de Cam y de Emilia, y después de un momento de silencio volví a preguntar. ¿Ha muerto también el padre de Emilita? Ahogado, me contestó con igual laconismo que la vez anterior. El momento era embarazoso y no debía insistir en el mismo tema, pero mi curiosidad no estaba aún satisfecha e interrogué de nuevo. ¿Tiene usted hijos, señor Pegotti? No, me contestó riendo. Soy soltero. Soltero, exclamé asombrado. Pues entonces, ¿quién es esta buena mujer?, pregunté señalando a la persona del delantal blanco que hacía calceta. Esa es la viuda de Gumdisch, me contestó el señor Pegotti. Mi criada me hizo un gesto tan elocuente que cesé en mis preguntas y por aquella noche no se reanudó ya la conversación. Poco tardamos en retirarnos a nuestros dormitorios y allí, en el secreto de mi alcoba, me contó la Pegotti que Cam y Emilia eran sobrinos de su hermano y que éste los había adoptado en fechas distintas, siendo niños, cuando la muerte de sus padres los había dejado sin amparo, y que la mujer cuya presencia allí tanto me había llamado la atención era la viuda de un marinero que murió muy pobre y fue en un tiempo socio suyo en la explotación de una barca. Me dijo que su hermano era pobre también, pero que su corazón era de oro y su generosidad de acero. El único tema, según ella me contó, que sacaba a su hermano de sus casillas y que le hacía desbarrar era que se alabase su generosidad. Una vez que se hizo alusión a ella, dio tan fuerte puñetazo sobre la mesa que la partió en dos, jurando que abandonaría la casa para no volver más a ella, si en lo sucesivo se le volvía a hablar de tal asunto. Me impresionaba gratamente la bondad de aquel hombre cuya conducta hubiera querido imitar, y, aunque el sueño me rendía, presté oído al ruido que hacían las tres mujeres al irse a acostar a una cama como la mía, colocada al otro extremo del barco, mientras el dueño de la casa y Cam tendían dos hamacas que colgaron de ganchos que yo había observado en el techo. Ya estaba medio dormido cuando me asaltó un vago temor al pensar en la profunda oscuridad que me envolvía y oír el gemido del viento sobre las olas. Al fin me quedé dormido, diciéndome que después de todo me hallaba en un barco y que si algo ocurría, allí estaba el señor Pegotti para acudir en nuestra ayuda. Nada malo me sucedió, y a la mañana siguiente me desperté ya tranquilizado de mis terrores. Cuando el sol se reflejó en el marco de conchas de ostra que encuadraba mi espejo, salté de la cama y corrí a la playa con Emilia a recoger almejas. Tú debes ser una gran marinera, dije a Emilia, no porque hubiese estado pensando en ello, sino porque creí un deber de galantería decirle algo. Y en el momento de ir a pronunciar algunas palabras al azar, me pareció ver una vela brillante pintada en los ojos de Emilia, y eso me inspiró aquella reflexión. No, me contestó la niña, acompañándose de movimientos negativos de cabeza. Tengo miedo al mar. Miedo, repetí dándome aires de valiente y desafiando con la mirada al inmenso océano. Pues yo no tengo miedo. El mar es terrible, murmuró Emilia. Ha sido tan funesto para algunos de nuestros pescadores. Le he visto romper en 1000 pedazos un barco tan grande como nuestra casa. Supongo que ese barco no sería aquel en el que... ¿Cuál? ¿En el que se ahogó mi padre?, adivinó la niña. No, aquel no le vi jamás. ¿Y a él le conociste?, volví a preguntar.
No tanto que pueda recordarle, repuso Emilia con tristeza. ¡Qué coincidencia! Tampoco yo tenía padre, y esta común desgracia pareció acercarnos más. Acto seguido, comencé a contarle lo felices que vivíamos mi madre y yo, siempre juntos y seguros de no separarnos nunca. Le dije que la tumba de mi padre estaba en el cementerio al lado de nuestra casa, a la sombra de un árbol bajo el cual me paseaba muchas mañanas oyendo el canto de los pajarillos. Existían, sin embargo, algunas diferencias entre Emilia y yo, aunque los dos éramos huérfanos. Ella había perdido a su madre antes que a su padre, y nadie sabía dónde estaba la tumba de este último. Únicamente se podía afirmar que reposaba en el fondo del mar. Otras diferencias hay además entre nosotros, dijo Emilia rebuscando almejas y piedrecillas. Tu padre era un señor y tu madre es una señora, mientras que mi padre fue un simple pescador. Mi madre, hija de pescador, y mi tío Daniel también es pescador. ¿Tu tío Daniel es el señor Pegotti?, le pregunté. Sí, el que vive con nosotros, ahí en la barca. Es muy bueno, ¿verdad? Bueno, eso es decir poco. Si yo fuese una gran señora, contestó Emilia, le regalaría una capa azul celeste con diamantes en vez de botones, un pantalón de nanquín, un chaleco de terciopelo rojo, un sombrero de 3 picos, un reloj de oro, una pipa de plata y un cofre repleto de guineas. No dudé ni un minuto que Daniel Pegotti fuese acreedor a todos aquellos tesoros. Y así lo dije a Emilia, pero debo confesar que me costaba trabajo creer que pudiese constituir su felicidad el traje soñado para él por su sobrinita en la exaltación de su agradecimiento. A lo que desde luego negué utilidad fue el sombrero de 3 picos, pero me guardé muy bien exteriorizar estas reflexiones. Emilita, al enumerar todos aquellos dones, elevaba los ojos al cielo como si contemplase una gloriosa visión. Reanudamos la busca de almejas y piedrecillas, por un momento interrumpida, y pregunté a la niña, ¿te gustaría ser una gran señora? Ya lo creo. Si yo lo fuese, seríamos todos caballeros y señoras. Yo, mi tío, Cam y la buena Gumlish. Entonces no nos inquietaría el mal tiempo por nosotros, y solo nos preocuparía los pobres pescadores a quienes daríamos dinero cuando les sucediese cualquier desgracia. Me pareció tan natural el cuadro que me pintaba mi amiguita que le manifesté el placer que tenía en pensar de igual modo que ella. Emilita, viéndome tan contento, se aventuró a preguntarme con timidez, ¿tienes miedo al mar? Estoy seguro de que si una ola, alzándose de repente, hubiera avanzado hacia mí, habría emprendido una fuga vergonzosa, perseguido por el recuerdo de todos los ahogados. Pero como en aquella hermosa mañana ni un soplo de viento rizaba la superficie tranquila de las aguas, me atreví a responder. No, no tengo miedo. Nos habíamos aventurado por un malecón viejo, formado por carcomidos maderos. Con verdadero espanto vi que mi amiga corría por el borde, expuesta a caerse en cualquier momento. Tú tampoco tienes miedo aunque digas lo contrario, le grité. Se detuvo y cuando llegué a su lado me dijo con voz algo velada. No es ahora cuando me da miedo, sino cuando el mar ruge, cuando el estrépito espantoso de las olas no me deja dormir y tiemblo pensando en el tío Daniel y en Cam, a quienes creo oír pidiendo socorro. Entonces es cuando desearía ser una gran señora, pero el mar tranquilo no le tengo miedo. Mira. Y así diciendo echó a correr a lo largo de una gruesa viga que, partiendo de donde estábamos, avanzaba sobre el mar, a gran altura, sin barandilla de ninguna clase. Tal impresión me causó aquel espectáculo que si yo fuese pintor o dibujante podría aún hoy reproducirlo con exactitud. Veo todavía a Emilita avanzando hacia la muerte. Entonces así lo creí, con la mirada fija en la lejanía del mar, con una sonrisa que jamás podré olvidar. Lancé un grito de angustia, grito de auxilio, pero grito inútil, pues no había nadie por aquellos alrededores. Pronto regresó a mi lado la niña, ágil y atrevida, riéndose de mis temores.
Luego, en el transcurso de mi vida, me he preguntado muchas veces si no sería posible que, en la repentina temeridad de la niña y en su mirada de desafío lanzada a las lejanas olas, hubiera una especie de instinto de amor filial que la hiciera hallar placer en sentirse también en peligro, en reivindicar su parte en la desgracia sufrida por su padre, un anhelo vago y momentáneo de ir en aquel instante a reunirse con él en las regiones de la muerte. ¿Cuántas veces pensando en este incidente he creído que fue una revelación compendiada de la vida que el destino le tenía reservada? ¿Cuántas veces me he preguntado si habría yo obrado bien tendiéndole una mano para salvarla de una caída, en el supuesto de que su vida hubiese dependido de mí y yo hubiera tenido el don de leer el porvenir y conocer la suerte que éste le reservaba? Y me contestó que no, que hubiera sido preferible para Emilia que las aguas se hubiesen cerrado sobre ella aquella mañana, allí, a mi vista. Pero no anticipemos los sucesos, que ya llegará la ocasión de narrarlos. Sin embargo, no borro lo escrito, puesto que está dicho, y así lo dejo. Emilia y yo vagamos juntos muchas horas, llenando nuestros bolsillos de cosas que nos parecieron muy curiosas y echando cuidadosamente al agua todas las estrellas de mar que encontrábamos. No conozco las costumbres de esta clase de vivientes y no me atrevo, de consiguiente, a afirmar que nos quedasen agradecidos por aquella atención. Cansados al fin de nuestra correría, emprendimos el regreso a la casa del tío. Cerca ya de la barca nos detuvimos junto al vivero de langostas para cambiar un beso inocente y entramos a la hora del almuerzo con las mejillas coloradas, testimonio de nuestra salud y contento. Estaba enamorado de Emilia, amaba a aquella niña con toda la sinceridad y ternura que se puede atesorar luego de un transcurso de la vida. La amaba con pureza y desinterés que no siempre atesoran los amores de adolescencia, por grandes y elevados que sean. Mi imaginación rodeaba a aquella niña de ojos azules, de una aureola que la convertía en un verdadero angelito. Si una mañana del cielo azul la hubiese visto desplegar las alas y remontarse a mi presencia, creo que hubiese considerado tan estupendo acontecimiento como suceso natural y previsto. Solíamos pasear durante horas enteras, agarrados de la mano, por la monótona llanura que rodea a Yarmouth. Transcurrían los días alegremente para nosotros, como si el tiempo no hubiese ido envejeciendo, y fuese aún un niño siempre dispuesto a jugar como nosotros. No había duda en decir a Emilia que la adoraba y que si ella no me correspondía me vería en la cruel necesidad de atravesarme el pecho con una espada. A esta ardiente declaración me contestó que también ella me adoraba. Estoy seguro de que decía la verdad. Ni por un momento pensamos en la desigualdad de nuestras posiciones sociales, en nuestra excesiva juventud o en cualquier otro obstáculo. Nada de esto nos preocupaba ni a Emilia ni a mí, porque no pensábamos en el porvenir. Lo que haríamos en lo venidero nos inquietaba lo mismo que lo que habíamos hecho hasta entonces. Mientras, causábamos la admiración de la Goodmish y de la Peggotty, quienes cuchicheaban cuando por las noches nos veían sentados en nuestra caja, muy juntos y con las manos enlazadas. Daniel Peggotty nos sonreía fumando su pipa y Cam durante horas enteras hacía gestos de satisfacción. Supongo que a todos les divertíamos, como hubiera podido hacerlo un bonito juguete o un modelo en miniatura del Coliseo de Roma. No tardé en darme cuenta de que la señora Goodmish no era siempre tan afectuosa como se hubiera podido esperar, dada su situación especial en la casa de Daniel Peggotty. Gruñona por naturaleza, se lamentaba más de lo necesario, cosa no muy agradable para la reducida colonia que habitaba la barca. Yo la compadecía, como los demás, pero muchas veces pensé que hubiera sido preferible que la señora Goodmish se hubiera retirado a su habitación hasta que se le pasara el acceso del mal humor. Algunas veces iba Daniel Peggotty a una taberna llamada El Hombre Alegre. Lo supe una noche, 2 o 3 después de nuestra llegada, al ver a la señora Goodmish alzar los ojos al reloj holandés, desde las 8 hasta las 9,
repitiendo sin cesar que seguramente ya estaba en la taberna y que desde la mañana presumía ella que no faltaría aquel día. Ya durante toda aquella mañana la señora Gummidge había estado muy triste y por la tarde lloró desconsoladamente porque la chimenea hacía humo. «Soy muy desgraciada», había exclamado sollozando. «Todo me sale mal». «Eso no es nada, pasará pronto», le dijo la Peggotty para tranquilizarla, «y después de todo, tan desagradable es el humo para nosotros como para ti». «Sí, pero yo lo noto más», replicó la señora. Era un día frío, de viento helado. La señora estaba instalada en el rincón más abrigado de la casa, en el mejor asiento, pero aquel día nada le parecía bien. Se quejaba incesantemente del frío que le producía hormigueo y dolor en la espalda. Al fin comenzó otra vez a llorar y a repetir que era una pobre mujer abandonada y que todo se tornaba contra ella. «Realmente hace mucho frío», dijo la Peggotty. «Nosotros lo sentimos también, lo mismo que tú». «Sí, pero yo lo noto más», volvió a repetir como un estribillo la señora. Y aún aquella misma noche ocurrió una cosa parecida durante la comida. El pescado que nos sirvieron estaba poco jugoso y las patatas algo quemadas. Fue para todos una pequeña contrariedad, pero la señora rompió a llorar y declaró con gran amargura que lo notaba más que ninguno de nosotros. Cuando Daniel Peggotty entró aquella noche a las 9, la desgraciada viuda hacía calceta en un rincón con los ojos enrojecidos por el llanto. La Peggotty cosía alegremente. Cam remendaba un par de botas de agua. Yo leía en voz alta y Emilita, sentada a mi lado, me oía con atención. La señora Gummidge, que de tanto en tanto lanzaba un suspiro, no nos había mirado una sola vez desde la hora del té. «Buenas noches, amigos míos», exclamó Daniel Peggotty tomando una silla. «¿Cómo habéis pasado el día?» Todos respondimos alegremente a su saludo, excepto la señora Gummidge, que movió tristemente la cabeza sin levantar la vista de su calceta. «¿Estás enferma?», preguntó Daniel Peggotty, frotándose las manos para hacerlas entrar en calor. «Valor, abuela». La señora no pudo reprimirse. Sacó de un bolsillo de su delantal un pañuelo viejo de seda negra. Se enjugó con él las lágrimas y en vez de volverlo al bolsillo, lo conservó en la mano, dispuesta a usarlo otra vez. «¿Por qué lloras, buena mujer?», preguntó alegremente Daniel. «Por nada». «¿Vienes del hombre alegre, Daniel?» «Efectivamente, esta noche he hecho una visita a esa casa». «Pues esa es la causa de mi tristeza. Sé que yo te obligo a visitar ese lugar». «Obligarme tú, pero si yo no necesito que nadie me fuerce a ir», replicó Daniel Peggotty con su risa franca. «Para ello estoy siempre dispuesto». «Muy dispuesto», dijo con voz entrecortada por los sollozos la señora Gummidge. Sí, demasiado dispuesto. Yo soy la causa de que estés tan dispuesto». «Bah, no lo creas». Sí, insistió con terquedad. «Sé que soy una pobre mujer inútil por completo, a quien contrarían todos, y que contraría a todo el mundo. Sí, soy más sensible que otros y lo demuestro más. Es una desgracia». Al oír tan infundadas acusaciones, pensé en que algunos de los miembros de aquella familia habían sufrido la misma pérdida que ella. Daniel Peggotty, aunque tal vez pensara lo mismo, se guardó de hacer en voz alta esta reflexión, limitándose a suplicar a la señora que se tranquilizase. «Preferiría ser no sé qué», prosiguió en tono quejumbroso la viuda. «Yo me conozco y sé que mis penas han agriado mi carácter. Las siento y me contrarían. Ya quisiera no sentirlas, pero no puedo evitarlo. Desearía tener el corazón más duro, pero no lo tengo. Ya sé que entristezco esta casa. Hoy, por ejemplo, he estado atormentando todo el día a tu hermana y a David». Me invadió un gran enternecimiento y exclamé profundamente turbado: «¿No me ha atormentado usted, señora Gummidge?» «Es un mal para mí», dijo finalmente, «reconocer todo el bien que me hacen. Lo que debes hacer, David, es dejar que me vaya a morirme a un hospicio para librar al mundo de mi desdichada persona». Dichas estas palabras, la señora se levantó y se fue a su camarote.
Cuando cerró la puerta tras ella, Daniel Pegotti, que desde que entrara le había manifestado profunda simpatía, se volvió hacia nosotros con expresión de viva lástima y nos dijo en voz baja: «Es que se acuerda del viejo». No comprendí de qué viejo suponía que se acordaba la señora, pero me dijo la Pegotti, mientras me ayudaba a acostarme, que se refería al difunto Gulmich y que esta era la explicación con que su hermano justificaba siempre los ataques de misantropía de su protegida. Varias veces le oí repetir aquella misma noche a Cam, mientras colgaban sus hamacas: «Pobre mujer, piensa demasiado en el viejo». Y cuántas veces durante mi estancia en aquella casa se dejó vencer la señora por la melancolía, cosa que ocurrió con excesiva frecuencia. El buen hombre repitió lo mismo para justificar sus tristezas, dando prueba de una gran compasión. Se pasaron mis 15 días allí sin otras alteraciones en la tranquila existencia de los habitantes de la barca que el cambio de las mareas, que obligaban a salir y entrar a horas distintas a Daniel Pegotti y que también introducían alguna variedad en las ocupaciones de Cam. Cuando éste no tenía nada que hacer, se paseaba con nosotros para enseñarnos los barcos y las lanchas. Una vez o dos hicimos con él una excursión en lancha. No sé por qué hay impresiones que se asocian a un lugar con preferencia a otro, sobre todo tratándose de los recuerdos de la infancia. Yo, por ejemplo, no puedo leer u oír el nombre de Yarmouth sin acordarme de un domingo por la mañana que estábamos en la playa. Las campanas congregaban a los fieles en la iglesia. La cabeza de Emilita descansaba en mi hombro. Cam tiraba distraídamente piedrecitas al mar, y el sol, disipando la espesa niebla allá a lo lejos, nos permitía entrever los barcos que navegaban en el límite del horizonte. Como todo llega en este mundo, llegó también el día de mi regreso. Tuve valor para despedirme de Cam, de la señora Gulmich y de Daniel Pegotti, pero no pude separarme de Emilia sin sentir una angustia cruel. Para retrasar el momento de nuestra separación, fuimos agarrados del brazo hasta la posada de donde partía el trajinero. Durante ese trayecto le prometí escribirle, cuya promesa cumplí algún tiempo después, mandando una hoja de papel con unas letras tan grandes como la de los anuncios teatrales o la de las tablillas de pisos para alquilar. Forzoso fue separarnos y puedo decir que si alguna vez he sentido un vacío inmenso en mi corazón, fue aquel día. Todo el tiempo que duró mi permanencia entre la familia de Pegotti tuve en olvido la casa paterna, pues pensé en ella pocas o ninguna vez. Pero apenas emprendí la vuelta a mi casa, mi infantil conciencia me reprochó mi ingratitud para con mi madre, que era mi amiga y mi consuelo. A medida que avanzábamos, se iba apoderando de mí con más fuerza este sentimiento, recordando mientras recorríamos con lentitud el camino las cosas que me eran familiares, se exaltaba mi deseo de llegar pronto para ver a mi madre y arrojarme en sus brazos. La Pegotti, en vez de compartir y estimular mi impaciencia, trataba de calmarme, aunque muy cariñosamente, y parecía aumentar su embarazo y turbación cada paso que nos acercaba al término de nuestro viaje. Aún contra los deseos de la Pegotti, la casa apareció a nuestra vista. La vi al fin, igual que la recuerdo ahora, envuelta entre la bruma de una fría mañana bajo un cielo gris que presagiaba lluvia. Al llegar el cochecillo ante la verja del jardín, se abrió la puerta y medio riendo, medio llorando, presa de una dulce agitación, alcé los ojos para ver a mi madre. No era ella la que me estaba esperando. Era una criada para mí desconocida. «Mira, Pegotti», exclamé, conteniendo a duras penas las lágrimas que pugnaban por asomar a mis ojos. «Sin duda no ha vuelto aún». «Sí, mi querido David», me contestó la Pegotti, «tu mamá ha vuelto. Espera un momento y te diré una cosa». En su agitación, la Pegotti se destrozó la falda para pretender bajar con excesiva presteza del carruajillo. Cuando al fin se vio en el suelo, me tomó de la mano, me condujo a la cocina con gran estupefacción mía y cerró la puerta a nuestras espaldas. «¿Qué sucede, Pegotti?», pregunté asustado.
Nada, hijo mío, nada, que el Señor te bendiga, respondió afectando alegría. Estoy seguro de que pasa algo. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está tu mamá, David? Repitió la Peggotty. Sí, ¿por qué no me esperaba en la verja y por qué me has traído aquí? A mis ojos se agolpaban las lágrimas y las fuerzas me iban abandonando. Querido mío, ¿qué te pasa? Exclamó la fiel criada viendo mi creciente palidez. ¿Ha muerto también? Dime, Peggotty, ¿ha muerto mi mamá? No, exclamó la Peggotty con increíble energía, dejándose caer al fin, vencida por la emoción, sobre una silla. Ven, Gloria mía, debí decírtelo antes, pero no he encontrado ocasión propicia. Mi deber era contártelo todo, pero no me he decidido y aun ahora que es forzoso que lo sepas, me he de hacer una gran violencia. Habla, por favor, Peggotty, exclamé, más asustado que nunca. Querido David, dijo entonces la Peggotty, escúchame, tienes un papá. Temblé y luego palidecí. Algo, aunque no sabré decir qué, algo que pareció venir de la tumba del cementerio, como si los muertos se hubiesen estremecido en sus lechos eternos, pasó por mi lado como un hálito mortal. Un nuevo papá, ¿entiendes? Prosiguió la fiel Peggotty. Un nuevo papá, repetí con descorazonamiento. La Peggotty hizo una larga y fatigosa aspiración, como si tuviese un nudo en la garganta, y haciéndome la mano me dijo: «Ven a verle». «No quiero verle». «¿Y a tu mamá?», preguntó la Peggotty. A esta invocación cesó mi resistencia y me dejé conducir hasta la puerta del salón, desde donde pude ver a mi madre sentada a un lado de la chimenea y al señor Murdstone cómodamente instalado en el otro. Al verme mi madre, dejó caer su labor y se levantó con una especie de solicitud temerosa. «Ahora, Clara, querida mía», comenzó a decir el señor Murdstone, «acuérdate de lo que te he dicho. Es preciso que te contengas. Hay que dominarse en todas las ocasiones de la vida. David, hijo mío, ¿cómo estás?» Avancé y le tendí la mano. Repuesto al cabo de un instante de mi sorpresa ante aquel frío recibimiento, me precipité en los brazos de mi madre. Me abrazó ella también, y luego, poniendo sus manos sobre mis hombros, me alejó con suavidad, volviendo a reanudar su labor. Aunque las lágrimas me impedían ver a mi madre y a su nuevo marido, sé que éste nos miraba a los dos. Me encaminé a la ventana y estuve contemplando mucho tiempo algunas plantas encorvadas bajo el peso de las escarchas. Cuando pude, me escapé. Subí al primer piso. Mi antigua alcoba, que tan de mi gusto era, estaba transformada, y supe que habían trasladado mi cama a otra situada lejos de allí. Bajé la escalera para ver si encontraba algo que no hubiese sido cambiado, pero en vano, estaba todo muy diferente. Vagué por el patio, pero pronto tuve que huir de allí, porque el garitón, que siempre había estado vacío, estaba ocupado ahora por un perro enorme, de negras fauces, que al verme se había abalanzado hacia mí como para devorarme.